La pregunta es, ¿podemos celebrar carnaval? Podemos. Dios nos dio libre albedrío, cada uno puede hacer lo que quiera, a la misma manera que uno puede asesinar, uno puede emborracharse, otra cosa es que deba hacerlo y que sea bueno que lo haga. Un cristiano que ha nacido de nuevo tiene que tener algo aquí en su interior que le diga, tú no puedes hacer esto. Y le duele al final que participemos de estas cosas. Bueno, bendiciones. Aquí estamos una semana más en este podcast Semillas de Fe, donde hoy traemos un tema súper interesante. Sé que Dios va a hablar en el día de hoy, pero quiero presentaros a mi querida esposa, que hoy me acompaña una vez más. Hola, Peque. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bienvenida. Bendiciones. Y bueno, también me acompaña hoy mi hijo, él se llama Daniel. Bienvenido, Daniel. Hola, soy Daniel Castellón y como ha dicho mi padre, soy el hijo de ambos. De hecho, ya me mencionaron en el episodio anterior. Soy ese chaval de 17 años que dijo mi madre y estoy encantado de estar aquí y pues bendiciones. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que queremos traer luz. Como sabéis, Semillas de Fe nació como un proyecto para llevar la palabra de Dios a los corazones, pero para que no caiga en saco roto, ni se lo coma los cuervos, el enemigo, sino que dé fruto, una semilla que tiene que caer en buena tierra. Así que vamos a preparar el corazón, vamos a sacar los prejuicios, vamos a sacar todo lo que nos pueda despistar, porque hoy vamos a hablar de carnaval. Vamos a hablar del origen de carnaval, estamos en tiempo de carnavales y vamos a ver qué es lo que hay detrás de toda esta fiesta. Y nos tenemos que remontar muy, muy, muy atrás porque carnaval tiene un origen. Y hoy pues está aquí Daniel para hablar también con nosotros y que nos hable un poquito de ese origen. Daniel, ¿qué podemos decir de carnaval? Bueno, como todos sabemos, ¿no? Carnaval es una de las festividades que más se celebran en el mundo a día de hoy, junto a Halloween, Navidad y este tipo de fiestas tradicionales. Y ha sido también una de las fiestas que durante más años se ha estado celebrando en la historia de la humanidad. Y es esa fiesta que a día de hoy nosotros celebramos disfrazándonos entre nosotros, con nuestros hijos, pasándolo bien en la calle, y es así como se nos vende, ¿no? Carnaval principalmente tiene su origen tiempo A y su nombre, si lo desglosamos, podemos ver que significa carne a val, es decir, carnaval es una composición de dos palabras divididas entre eso, carne y val. Ujú. Val. Sí, es decir, cuando hablas de Halloween, hablas de Navidad, Sí. estamos diciendo que carnaval, para ya ponerle un nombre, es Ujú. una fiesta pagana. Absolutamente. Es una fiesta absolutamente pagana. Como hemos dicho, carnaval es una composición de dos palabras, carne y Baal. Y Baal es ese dios supremo que se ha estado adorando desde milenios atrás, durante la época de los jueces, como se Ujú, menciona en el capítulo de la Biblia, Jueces 3 versículo 7. ujú. Esta fiesta se ha estado expandiendo en Israel durante el reinado de Acab, como se menciona en Primera de Reyes 16, del 31 al 33, y también afectó a la región de Judá. Ujú. Vemos que era el dios de los fenicios, dios de los cananeos. Es decir, que estamos hablando del origen del carnaval, que como bien dice Daniel, eh, tiene esta composición de palabras, pero que es culto a la carne, rienda suelta a la carne, dale placer a la carne, ponle el adjetivo que quieras, pero esta es la base que tiene la palabra carnaval. Y obviamente este nombre tiene otra profundidad aún más, ¿no? Porque vamos a llegar a estas conclusiones. Yo sé que desde la otra parte de la pantalla, Peque nos van a llamar religiosos, nos van a llamar de todos los comentarios, si es una fiesta tranquilita, para niños, decir, pero nosotros sabemos el trasfondo que tiene. Y, y sé que nos van a decir de todos los comentarios. Estamos preparados, ¿eh? Ujú. Tenemos la armadura de Dios puesta, así que todo el mundo puede opinar, pero nadie nos va a callar de que a través de este podcast podamos hablar a la luz de la palabra, llevando lo que es esa semilla de fe. ¿Sí? Sí, eso es. Carnaval significa carne a val y el tema es que muchas veces no somos conscientes, no sabemos que realmente hay un trasfondo, pensamos que es una simple fiesta más como otras muchas que celebramos. De hecho, nacemos como ya conociéndola, me Ujú. refiero, ¿no? Parte de Crecemos. nuestra cultura. Sí, crecemos con Totalmente. ella,
parte de nuestra cultura, nos lo meten en los colegios, se disfraza a los niños desde bebé. Entonces, desde que tienes uso de razón, Mm. es algo que tú lo Es tienes una como... tradición, ¿no? Se ha normalizado, es una Ujú, tradición, pero realmente el trasfondo que tiene es terrible. Y es ujú. lo que las personas no paramos a ver, a estudiar, a saber qué es esto, de dónde viene. No, nos disfrazamos, nos lo pasamos bien y ya está. Pero, ¿qué significado tiene? Ujú. De hecho, vamos a hablar un poquito más del nombre de carnaval. Háblame un poquito más, Daniel, de este nombre. Bueno, como he dicho antes, Baal es ese dios que fue adorado por los fenicios hace muchísimo tiempo, pero Baal también aparece en la Biblia como uno de los nombres de Satanás, que en hebreo sería Baal Zebub, que si lo traducimos al griego significaría Belzebub, señor de las moscas o príncipe de todos los demonios. Ujú. Por lo cual debemos saber que Dios castiga a todo aquel que idolatra y adora a otros dioses y sobre todo a este. Es decir, cuando nosotros vemos en Marcos capítulo 3 que Jesús usa la palabra Belcebú, estamos hablando que Jesucristo, refiriéndose a Satanás, está haciendo referencia al dios Baal del Antiguo Testamento. Es decir, cuando nosotros hablamos de carnaval y hablamos del dios Baal, que no es un dios cualquiera, y es un dios en minúscula, estamos hablando de que es Satanás. Yo sé que te estás horrorizando y que ya sé que estás a punto de apagar el podcast, pero nosotros tenemos que hablar las cosas por su nombre. Carnaval, el que se esconde detrás de todo esto, es Satanás. Y es importante que, mira, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice las Escrituras, Él nos hace mirar que nadie nos engañe por medio de las filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto lo leemos en Colosenses capítulo 2, verso 8. Entonces, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, porque así es el enemigo, sutil. Y claro, nosotros tenemos también que enseñar. Y no somos aquí regaladores de palabras bonitas para endulzar el oído. Tenemos que ser sal. Y a veces la sal, cuando toca ciertos temas, pues escuece. Y Dios es celoso. Por lo tanto, o lo pregunto de otra manera, ¿tú crees que cuando celebramos estas festividades, Dios es ajeno? Pregunto, ¿Dios es ajeno o Él realmente es celoso y tiene muy en cuenta este tipo de fiestas? Claro, claro que lo tiene en cuenta. Dios no es ajeno, no al carnaval. Dios no es ajeno a nada de lo que hacen sus hijos, a nada de lo que hace la humanidad que Él creó, no es ajeno. Así no lo quieren pintar, como un Dios ajeno. Pero Ujú. él al final está yendo y le duele al final que participemos de estas cosas. Decías que hace ya milenios, hace más de 5.000 años Exactamente. que esta fiesta los antiguos la practicaban, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues remontándonos al origen del carnaval, esta fiesta comenzó, como ha dicho mi padre, a celebrarse hace 5.000 años, donde los antiguos se reunían alrededor de hogueras y en estas hogueras, con la cara pintada o con máscaras, comenzaban a bailar para adorar a sus ídolos y ahuyentar así los malos espíritus, además de que tenían el objetivo que de esta manera sus tierras fuesen fértiles y tuvieran de esta manera también buenas cosechas. Ujú. No obstante, podemos ver cómo a lo largo de las escrituras, si hay un Dios que Dios aborrece por todo lo que significó desde el origen, fue al Dios Baal. Y si alguien Dios condenaba, era todo aquel que estaba adorando a este Dios, ¿no? Y podemos verlo, como los cananeos, hemos dicho que ellos adoraban a Baal, como el dios Sol, por ejemplo. Exacto, los cananeos adoraron a Baal como ese dios sol o ese dios de la tormenta que les libró de todos los pueblos guerreros que querían ir a conquistarlos, de esos malos espíritus, y siempre le representaban como un dios que sostenía un rayo, dando alusión a que era un dios que también les ayudaba en batalla y etcétera. Sin embargo, también, como hemos dicho antes, no hay que olvidarse que el principal objetivo de los
cananeos que lo adoraban era que sus tierras fuesen fértiles y tuviesen buenas cosechas, y es por eso que también se representó como un dios que daba fertilidad a las tierras, a las madres en sus vientres para seguir procreando hijos, y etcétera. Sin embargo, según iba avanzando el tiempo, también se involucró a Baal en rituales que tenían que ver con la prostitución y sobre todo con sacrificios Que humanos. es lo más terrible. Exacto. Porque encima de estos sacrificios humanos, lo más común era que las familias sacrificasen a su primogénito, es decir, al primer hijo que tenían. En este caso, me hubiesen sacrificado a mí, si hubiésemos estado en esos tiempos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de carnaval, en su origen, estamos hablando de una fiesta que tenía como base la prostitución, tenía como base el sacrificio de niños, tenía como base de que el pueblo adoraba a un Dios que no era Dios y que Dios no comparte su gloria con nadie, que buscaba la fertilidad, la protección y sobre todo empezaron a usar esta fiesta para el desenfreno. Y esto, pues obviamente entiendo que pasaba de todo, gritos eufóricos, alcohol, autolesiones, peleas, porque esto es lo que conllevaba en carnaval lo que era en esta época. La pregunta es, todas estas cosas que nosotros estamos en este programa, en esta hora, descifrando, desgranando, ¿se parece mucho a lo que pasa hoy? Porque claro, también vamos a hablar hoy sobre un poquito lo que sucede en Carnaval. Nosotros podemos ver que los hebreos, los judíos, el pueblo de Dios, empezaron a practicar esta fiesta. Vemos como ellos, entrando a la tierra prometida, ya Dios les advirtió sobre la adoración de ciertos dioses allí en Canaán. Pero tristemente, como vemos constantemente, Israel se entregaba a la idolatría. Y durante el reinado de Acab y Jezabel, siempre Jezabel de por medio, que fue el tiempo de apogeo cuando los profetas de Baal y el dios Baal, y ella lo promulgó, más auge tenía, pues Dios confrontó. Y lo confrontó de una manera impresionante. Podemos ver cómo hubo sequía, Dios castigaba estas prácticas, mandó sequía, el pueblo tenía... Y apareció el profeta Elías. Y tenemos la historia famosa de Elías contra los profetas de Baal, contra aquellos 450 profetas que desafiaron al profeta Elías. ¿Y qué pasó? Ellos hicieron ahí un altar y dijeron, mira, si tu Dios es tu Dios, que mande fuego ahora. Y ellos empezaron ¿a qué? A hacer lo que se hace en carnaval. Gritos a través del altar, adorando. Y bueno, tú decías que el dios este tenía un relámpago. Bueno, pues igual no sé si habría allí alguna tormenta, algún relámpago, pero fuego no cayó, eso ya te lo digo. Y allí había 450 profetas, supuestos falsos profetas, pues haciendo ritos diabólicos, invocando el que cayera fuego. Pero un simple hombre, la oración de un simple profeta, un verdadero profeta de Dios, solamente dijo, Señor, yo te necesito, manda fuego ahora. Una simple oración de alguien que está en la presencia de Dios, Dios no lo avergonzó. ¿Qué pasó? Que cayó fuego. Y ese fuego cayó sobre el altar. Y allí mismo Elías degolló a esos 400, los persiguió y degolló a esos 450 profetas. Dios no avergüenza a sus hijos. Ese profeta no se puso a hacer lo que hacían los otros. Él creyó en Dios, se apartó del paganismo, se apartó de esas festividades, de ese show. Y a partir de ahí Dios lo recompensó. Y ahí lo puso, pues, con una bandera, la bandera de victoria, la bandera del Dios verdadero, ¿no? Y así podemos ver muchas historias como en la Biblia Dios se levanta contra este Dios Baal. Hemos dicho antes que Jesús lo llama Belcebú, también lo podemos ver en Mateo capítulo 12, verso 27. Es decir, está vinculando a Baal, al diablo, a Baal-Zebú, como bien has dicho en hebreo, y también era una deidad filistea, no solamente era cananeo, los filisteos adoraban al dios Baal. Entonces, los Baales en el Antiguo Testamento, de la Biblia, de la verdadera palabra de Dios, no eran más que demonios.
hay que decirlo así, disfrazándose como dioses y toda idolatría que se hacía allí. Y tú dices, ¿disfrazándose un demonio? Sí. Vemos como en el Antiguo Testamento él se disfraza de serpiente. Vemos que la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con esta fiesta que se ha ido llevando de generación a generación, se le puede pintar de otra manera, se le puede disfrazar o puede coger otro tipo de connotación, pero la base y la esencia es la misma. Es una fiesta pagana, es más, es una fiesta diabólica que hoy nosotros decimos, oramos para que no se realice, porque lo que se está haciendo es adorando al diablo. Que tus hijos no participen de esta fiesta, que el cristiano no participe de esta fiesta. Aunque no me quiero adelantar, quiero hablar luego un poquito de nuestra postura en cuestión de nuestra posición clara y manifiesta, ¿no? Pero seguimos hablando un poquito de la antigüedad, porque quiero que haya base suficiente, Daniel, porque Baal era considerado como un dios poderoso. Lo era, que controlaba el ciclo de las estaciones, por ejemplo. Eso es decir, volviendo un poco al origen de Baal, según los antiguos fenicios y cananeos, era un dios que controlaba las estaciones, controlaba el invierno, la primavera, el otoño, el resurgir de las flores. Entonces, ellos lo tenían como ese dios que les aseguraba las lluvias para que sus cosechas florecieran, que les aseguraba la fertilidad en sus campos. Y como antes ha dicho mi padre, los rituales eran absolutamente frenéticos, es decir, no eran para nada tranquilos. Era autolesiones continuas, sangre, gritos, bailes, eh, todo tipo de catástrofe que os podáis imaginar. Sin embargo, según pasó el tiempo, estos rituales comenzaron a hacerse de una manera distinta y esta vez las personas comenzaron a disfrazarse con vestidos más coloridos. Las fiestas comenzaron igual a ser algo más apacibles, A con evolucionar. bailes, exacto, a evolucionar. Aparentemente, ¿no? Aparentemente, algo que nos suena bastante a de lo que se hace a día de hoy. Sí, sí. No obstante, hemos dicho antes, Peque, que la fiesta en su origen tenía práctica con sacrificios. Si algo se hacía para el Señor, es que su pueblo le adoraba con sacrificios. Y fíjate qué es lo que quiere el diablo. Solamente busca adoración. Y si algo tiene esta fiesta es que se usaba los sacrificios. Eso es. Claro, aquí hay como dos caras. El carnaval tiene como dos caras, ¿no? Una, lo que estamos más acostumbrados, visible, que posiblemente es lo que más les suena a las personas que nos están viendo, escuchando, porque tienen que estar alucinando. Tienen que decir, pero vamos a ver, vosotros qué película estáis contando. Pero, nos gusta o no, es una realidad. Ahora, carnaval tiene como dos caras. Una, la inocente, niños vestidos de margaritas, de arcoíris, colorido, fiestas en el colegio en los que los padres vamos a verles, algo que bonito, que entrañable, familias que van vestidas todas de indios, todas de Sí, esponja o de brujitas, ¿vale? bueno. El carnaval inocente. Pero nada más lejos a la realidad está la cara verdadera del carnaval. Y existe. Existe, aunque no lo queramos ver o no lo vemos, existe. Que es esos rituales de los que estábamos hablando. Sacrificios que se hacían y que hoy en día se hacen. Es la noche, es una de las noches junto a Halloween que hay desapariciones, ¿no? Violaciones. Y se sacrifican animales, pero tristemente se sacrifican también humanos. Sobre todo, más especial y la joya de la corona para estos satánicos son los niños. Sí, sí, totalmente. A nivel mundial, ¿eh? Incluso hay países que todavía es mucho más fuerte lo que se vive esto en los carnavales. Pero ¿qué hay? Hay. No guste o no. Y tenemos que decir la verdad. Es innegable. Sí, de hecho, es algo que para Dios es una abominación. Nosotros podemos leer en Jeremías, capítulo 19, en el versículo 5,
dice las Escrituras, escuchen bien, y edificaron lugares altos a Baal. Jeremías 19:5. Para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Y ahora dice el Señor, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Esto no son cosas que aprueba el Señor. Y ya desde Jeremías, desde el profeta, esto sucedía. Por lo tanto, esto, Daniel, es abominación para el Señor. La Biblia es clara, hermanos. Es decir, Dios establece que esto es una abominación y un hecho absolutamente deleznable, que los fenicios y los cananeos, como estamos pues, constantemente mencionando, practicaban. Porque como ha dicho antes mi madre, el carnaval tenía dos caras. Estaba la parte bonita, donde se disfrazaban, bailaban, con vestidos coloridos. Y luego está la parte donde cogían a niños, a sus primogénitos, los mataban a sangre fría y los quemaban en holocaustos. ¿Por qué se hacía esto? Pues principalmente porque estas personas creían que si no hacían y realizaban estos sacrificios, pues sus tierras iban a pudrirse, Baal iba a abandonarlos. También lo hacían para honrar a este dios y adorarlo, y sobre todo mantener ese equilibrio entre el mundo natural y el espiritual, asegurando así la prosperidad para la comunidad. Ujú. Como que recibían un castigo. Si no. Exacto. Hombre, es cierto que esto no pasa solo con estas civilizaciones. Esto ha pasado a lo largo de la historia con todos los sacrificios humanos que se han hecho, pues por parte de diferentes civilizaciones antiguas, que al final todos coincidían en que si no sacrificaban a personas, ese dios al que le adoraban los iba a castigar. De hecho, lo podemos ver, no solamente ya se queda en Canaán o en Fenicia, es decir, podemos ver cómo Carnaval al paso de los años también afectó al pueblo griego o al pueblo, por ejemplo, de Egipto. Es Ujú. decir, ellos también llevaban a cabo este tipo de historias. Sí, de hecho, más adelante, pues otras civilizaciones antiguas, ya estamos evolucionando más en la historia, donde en este periodo, en la Edad Antigua, lo que más destacaron fueron los griegos y los egipcios, pues lo mismo, se disfrazaban, homenajeando a sus dioses, como puede ser Anubis, Zeus, Ra, estos dioses, ¿no? De Que su tenían cultura, sí. sí, en sus culturas, en sus mitologías. Pero sin embargo, la más destacada de todas fue los Saturnali que celebraban los romanos durante el auge del Imperio Romano, que eran fiestas en las que conmemoraban y adoraban a Saturno, que yo creo que de esta manera lo vais a conocer mejor. Es Saturno en la mitología griega es Cronos, es el padre de Zeus y el gigante que se comió a sus hijos, Ujú. cosa que podemos relacionar con esos sacrificios de los primogénitos y niños que se hacían. Y pues estos romanos sacrificaban y continuaban con esas fiestas frenéticas de autolesiones, sangre, gritos, bailes y todas esas catástrofes para adorar a ese dios que tenían ellos, Saturno. Evolucionando y pegando un salto ya bastante más grande en la historia, pasando por la Edad Media, llegamos a la Edad Moderna, donde la etapa del Renacimiento tiene su auge, donde pues Dios deja de ser ese centro del universo, precursado por las etapas del románico y el gótico, y ahora es el humano el centro del universo. En esta etapa, en Venecia tuvo el auge Su carnaval, epicentro. el epicentro absoluto. Estamos hablando de 1600, siglo XVII. Venecia, pues, se convierte en la cuna del carnaval. La gente comienza a disfrazarse con esas máscaras tan típicas que hemos Ujú. visto, hasta que a día de hoy se ha convertido, junto a Brasil, en el país donde el carnaval es más importante y donde más se celebra. Eh, Al final, cada país y cada región ha adoptado sus propias costumbres, donde al final todas confluyen en adorar a Satanás y a Baal. No obstante, seguimos pasando en el tiempo y a día de hoy el carnaval ya se celebra en todas las partes del mundo. De hecho, una de las cosas que tenemos que reconocer es que el diablo es un buen evangelista. Tú vas a cualquier país y ves el pecado por todos los sitios, ves la maldad por todos los sitios, ves al diablo por todos los sitios.
Por eso nosotros tenemos que llevar la verdad de la palabra del Señor. Has mencionado Brasil, cuna hoy en día del carnaval, Absoluta. del desenfreno, el dineral que se gasta con toda la pobreza que hay en aquel país, pero se gastan un dineral en carnaval. Aquello sí que es cultura. Vemos también en muchos países de Latinoamérica, en Colombia se celebra muchísimo también el carnaval. En Uruguay. África también es un continente donde el carnaval ha cogido un auge importante y la brujería y la hechicería en estos países, en algunos países africanos también es impresionante. Bien, mencionas Venecia, pero también hay un montón de ciudades de aquella época del Renacimiento que siguen manteniendo lo que es esta cultura. Y es verdad, Peque, tú hablabas de las dos caras de lo que es carnaval. Parece que el carnaval ahora son para niños y esto, qué bonito, es un tema familiar. Pero por la noche, cuando ya esos niños se acuestan, la fiesta sigue. Y el desenfreno que ha conllevado esta fiesta de dar culto a la carne, rienda a la carne, sigue a día de hoy. Porque nosotros vivimos aquí en nuestra ciudad de Vitoria y vemos las borracheras, vemos un montón de desenfreno, violaciones, abusos, drogas, vemos cómo de verdad la juventud mayormente se pierde cuando llega a este tipo de fiestas, porque tú hablabas de las dos caras. Sí, porque al final es que esto es carnaval. El fundamento, la base del carnaval es esto que estamos hablando. Desenfreno, locura, la noche en el que todo se permite, ¿no? Los días en lo que todo está aprobado. Cortes con cuchillos, bueno, ritos, todo esto. Todo lo que a la carne le gusta, que de hecho ahora en un momentito lo voy a citar, ¿no? en la Biblia, que es lo que pone sobre esto. Pero yo sí quiero dirigirme a los que nos están escuchando. Si en algún momento tú has participado activamente de esto, bueno, iba a decir en cierta forma no, por no ser tan dura, pero realmente has dado culto a Baal. Que no pasa nada, me refiero. No te condenamos. Siempre hay tiempo para arrepentirse de esto y sobre todo no volver a hacerlo porque hasta ahora puede ser que no has sido consciente y que no sabías de esto, pero ahora la verdad te está siendo revelada. Ya depende de ti, de si quieres aceptarlo y creerlo o no. Pero yo sí te insisto que si alguna vez has participado de esto, bueno, ya el pasado está, arrepiéntete, pero no lo vuelvas a hacer, porque fíjate lo que pone la palabra de Dios sobre esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, descensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto está en Gálatas 5, 19 al 21. Es fuerte. O sea, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es una tontería, no es una broma, lo que estamos diciendo es algo tan serio. El carnaval va mucho más allá que disfrazar a tu hijo de abejita, De vaquita, de hormiguita O de que militar. inocente, o de militar. o Bueno, de militar. Es decir, va mucho más allá, es serio esto. por lo tanto, yo hago una pregunta hoy aquí, seria, porque lo que me preocupa, y me preocupa muchísimo, y ahora cambio un poquito de rumbo a lo que es este episodio número 2 de este podcast, Carnaval, en Semillas de Fe. Podemos entender que alguien que no tiene a Dios en su vida, que no tiene convicción de pecado, que no entiende qué es el trasfondo y qué es lo que hay por detrás, pueda practicar este tipo de fiestas.
Pero que un cristiano, que alguien que ha nacido de nuevo, que alguien que tiene a Dios en su vida, practique y participe de esto que hemos hablado en el día de hoy. ¿Puede un cristiano celebrar o participar de carnaval? Por poder puede, pero bien has leído Gálatas 5, porque versículos antes dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha espiritual. No importa. Eva parecía como muy bonito ese fruto y muy rico, pero trajo destrucción a la humanidad hasta el día de hoy. Hay cosas que parecen que son atractivas, así trabaja el enemigo, que son buenas a los ojos, pero, ¿sabes?, tienen veneno. Son puertas que nunca debemos de abrir, porque está el enemigo detrás. Un cristiano no debe de participar de una fiesta tan horrenda como es carnaval, donde a día de hoy ya no me voy a remontar a lo que se hacía, porque uno puede decir, estáis locos, ya no se sacrifican niños. No se sacrifican niños a nivel carnal, pero espiritualmente se están matando a esos niños. Esos niños se está sembrando en sus corazones rebeldía contra Dios. Ir contra lo que Dios realmente establece, ir contra los principios de la palabra de Dios. Estamos matando a nuestros hijos de esta manera. Entonces, es importante entender que nosotros no podemos, de verdad, participar de esto. Hemos salido a la calle y vamos a ver ahora por unos minutos qué piensan los cristianos de celebrar carnaval. En unos minutos volvemos. ¿Celebras carnaval? ¿Y por qué no lo celebras? No lo celebro porque son fiestas paganas y no deberemos estar adorando a dioses que no tienen nada que ver con el nuestro, porque tenemos un Dios y se llama Cristo. ¿Celebras carnaval? No, ¿Y por qué no? porque va en contra de todo lo que yo creo respecto a Dios. ¿Celebras carnaval? ¿Para qué? Eso es del diablo. ¿Por qué no? Porque, a ver, la palabra carnaval significa carne a Baal, que eran unos falsos dioses de la antigüedad que hoy en día siguen existiendo en el corazón de mucha gente. ¿Y qué le dirías a una persona que celebra carnaval? Que lo celebra. Que se piense bien y que investigue bien el origen, porque a veces celebramos cosas que no sabemos el origen que tiene. Y yo lo que le recomiendo a cada uno que investigue el origen que tiene carnaval, porque no es nada bueno. ¿Celebras carnaval? No, ¿Y por qué no? porque celebrar carnaval es ir en contra de mis principios, totalmente. Y porque estamos adorando a Baal, que es todo lo contrario a lo que nosotros seguimos. ¿Celebras carnaval? No, ¿Por qué no? porque está mal. ¿Por qué está Porque es mal? del diablo, porque es carne para Baal. Eso está mal. ¿Qué le Porque dirías solo a a una- Dios adorarás. Amén, amén. ¿Qué le dirías a una persona que celebra carnaval? Que, hombre, si es cristiana, que lo ponga en oración y que se dé cuenta de que al único que hay que adorar que es a Dios. Y si no es cristiana, pues que sepa que detrás de todo eso hay cosas que no están bien. ¿Celebras carnaval? No, ¿Por qué no? porque yo no celebro a otra que no sea mi Dios. ¿Celebras carnaval? No. ¿Por qué no lo celebras? Bueno, desde que conocí al Señor, pues sé que es una fiesta pagana que tiene un trasfondo muy fuerte, que engañan a las personas. Sí que lo celebraba antes de ser cristiana y de conocer la verdad de Cristo, pero una vez conocí su verdad y lo que contenían estas fiestas y lo que conllevaban todas las maldiciones, pues he dejado de celebrarla. ¿Celebras carnaval? No, ¿Por qué no? porque carnaval, desde que soy niño me han inculcado que significa carne para Baal y yo con ese no quiero saber nada. Entonces mi vida es para Dios, siempre ha sido para Dios y siempre va a ser para Él. ¿Celebras carnaval? No. ¿Por qué no? Porque no va conmigo, eso de los disfraces. Yo no le sirvo a los Baales, yo le sirvo a un Dios vivo. ¿Celebras carnaval? No. ¿Por qué no? Bueno, celebro a Dios, no celebro a otras cosas. ¿Qué le dirías a una persona que celebra carnaval? Pues que busque el significado de carnaval. Bueno, pues esto es lo que piensan los cristianos.
Por lo menos en esta parte de aquí lo tienen muy, muy claro, ¿vale? Y seguimos hablando de lo que dice la Biblia en cuestión de amar el mundo, porque carnaval es una fiesta mundana. Y hay un texto en Santiago, Peque, que es impresionante, que uno tiene que meditar. Sí, Santiago 4:4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tremendo. Es decir, si tú eres amigo del mundo, si tú amas las cosas del mundo, Dios te tiene como su enemigo. Uno no puede estar un día frío, otro día caliente. No puede salir de una misma fuente, agua salada o agua dulce. O tú estás con Dios o no lo estás. No puedes abrazar el mundo diciendo, un cristiano que ha nacido de nuevo tiene que tener algo aquí en su interior que le diga, tú no puedes hacer esto. Es el Espíritu Santo hablando de manera clara a las mentes. Poder puedes, pero nosotros, como dice las Escrituras en Mateo 5, del 14 al 16, dice Peque, ¿vosotros qué sois? La luz del mundo. Esto dice las Escrituras. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo vemos claramente. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tremendo. Somos luz. Y yo siempre tengo una frase que digo, que ser luz en la luz es muy fácil. Ser luz entre hermanos de la misma fe, ser luz dentro de la iglesia es muy fácil. Nosotros no somos ajenos a este mundo. Convivimos, pero no participamos. Tenemos que ir contracorriente de lo que este mundo enseña. Cristo está en nuestras vidas. ¿Tú crees que si Jesús hubiese estado en esta época estaría disfrazado de vaquero? ¿Tú crees a Jesús por aquí, por la calle, disfrazado de cabrita? O lo que es peor, de demonios, de brujas, Sí, hombre, de la quiero muerte. entender que un cristiano no se disfrace de eso. Bueno, Quiero ya entender, queremos porque entonces entenderlo. de verdad que aquí me da algo hoy a mí. Pero de todo se ve. Pero a veces le ponemos, no, es que... Y de hecho, fijaros la presión diabólica a la que conviven nuestros hijos. Yo tengo testimonios dentro de la iglesia donde pastoreamos, familias que reciben del colegio, de donde estudian, un mail que dice, oye, mira, si tu hijo no participa o tu hija no participa de estas fiestas, tengo que suspenderle la asignatura. ¡Wow! ¿Qué más da? ¿Qué te importa? ¿Qué tiene que ver que un chico no se disfrace de un animal o de Marvel o de Spiderman, yo qué sé, para que tú le suspendas las notas que se ha aprobado en matemáticas? Y es una presión, es una coacción diabólica que hace que realmente quiera traer confusión en medio de nuestros hijos. Siempre ha sido plan del diablo los niños con carnaval. Siempre. Es cuando antes me refería de los sacrificios. Es verdad que muchas personas que nos están viendo pueden pensar, no hay sacrificios humanos. Nosotros sabemos que los hay. Y los hay. Pero yo puedo pensar que tú pienses que estemos locos. Bien. Bueno, no pasa nada. Pero se están sacrificando a los niños de manera espiritual, yendo contra principios que ya el diseñador, el creador de todas las cosas, estableció. Y es impresionante ver que a día de hoy todavía hay creyentes cristianos que celebran esto. Te hemos hablado del origen, te hemos hablado de todo lo que hay por detrás. Mi pregunta es, ¿vas a seguir llevando a tus hijos al colegio disfrazados? ¿Vas a seguir participando de estas cosas? Tienes un negocio. Yo sé que tú tienes un negocio ahí donde estás. ¿Vas a ambientar tu restaurante, tu peluquería, con atraer a clientes siendo cristiano,
con todo esto de carnaval. Tremendo. Entonces, todo lo que estamos hablando, lo que sucede hoy con carnaval, es muy familiar a lo que pasaba en la antigüedad. Y yo me anoté aquí porque la familia, y la hablábamos en el episodio anterior, está siempre en el flanco del enemigo. Hoy el enemigo es tan astuto que ha querido acomodar esta fiesta a las familias. Hoy en día solamente ves en los días de carnaval a toda la familia juntos, vestidos todos de la misma manera. Si uno va de Capitán América, todos van de Marvel. Si van de vaquitas, todos van de vaquitas. Es decir, hay tal astucia del enemigo de saber cómo, según la época, la generación que uno viva, de saber acoplar a los tiempos lo que es la fiesta de carnaval. Entonces, un cristiano no celebra, Peque, carnaval porque es una fiesta del diablo. Así Sí, de claro. eso damos por hecho y entendemos, ¿no? Como antes estábamos diciendo, damos por hecho que un cristiano no lo celebra, pero no tenemos que darlo por hecho, porque la palabra de Dios pone que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Y nosotros, humildemente, de verdad, venimos a traer un poquito de luz, ¿no? Hay cristianos y damos por hecho que se sabe, pero puede que no. Si es tu caso, venimos, ¿no?, con humildad a abrirte un poquito, ¿no? A darte un poquito de luz y que no lo celebres más, que te posiciones. Mira, cuando antes el pastor decía, ¿no?, si tú tienes un negocio, nosotros tenemos un negocio de peluquería y yo muchas veces he tenido la presión, por decir así, de las empleadas, que ellas sí se disfrazan, déjanos, Raquel, disfrazarnos o decorar, y yo me he mantenido, no. Y aunque han sido empleados, me han dicho, ¿no? Me han pues, manifestado su malestar, me da igual, yo me mantengo y me mantengo. Lo que antes decías de los profesores, igual se te ha olvidado o se te ha pasado por alto, pero nosotros sufrimos esto con Daniel. De hecho, a tal punto que no la profesora ya no me sale la palabra. Se conformaba. Se manifestó. No, se conformaba con mandarnos el típico email de va a suspender, sino que como ella sabía que éramos cristianos, que éramos pastores, no os lo podéis imaginar lo que hizo. En una obra de teatro que iban a hacer ese día, a mi hijo le pusieron de demonio. Cuando, ¿te acuerdas ahora, verdad? Sí. Cuando ella sabía que no participábamos de esto. De hecho, le quitó el papel a un niño, que ya era para ponérselo a Daniel. Vamos, nosotros nos plantamos y dijimos, lo que tú quieras, que ni lo va a ensayar, ni va a ir. Ya está, mantenernos. En concreto, ese demonio del que me obligaron a desplazarme. Que no lo hiciste, te querían obligar. Exacto, no, obviamente no lo hice, porque mis principios están por encima de una amenaza de que me vayan a suspender. En la mitología vasca, durante la historia, en este territorio se han celebrado aquelarres, ¿vale? Los aquelarres son reuniones de brujas donde invocan a el Aker, que en español significa cabra, y es la representación del macho cabrío y Satanás en la tierra. Entonces, la obra que íbamos a hacer ese día en carnaval consistía en esta reunión y la profesora, que de hecho era mi tutora, me puso el papel que yo tenía que hacer, era de este Aker, esa representación del macho cabrío en la tierra. Pero, ¿sabéis? Por eso os digo, manteneros fiel, poner a Dios como lo primero, no os avergoncéis de quién sois, del Evangelio de Dios, porque ¿sabéis qué? Si tú pones por delante a Dios, Él te defiende y te hace justicia. Y ni le suspenden, ni le pudieron hacer nada. Es decir, Dios al final nos defiende como hijos, pero nosotros tenemos que ponerlo como prioridad. Y las Escrituras en Colosenses 3, 1, 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Me encanta ese versículo.
En conclusión, básicamente, Carnaval fue la manifestación más extrema que ha habido, o una de las que ha habido en la historia de la humanidad, sobre la idolatría, donde pues estas personas, por miedo y con el objetivo de que sus tierras prosperaran, rendían culto y adoraban a Baal. Sin embargo, en la Biblia vemos que la verdadera prosperidad y las bendiciones no se consiguen rindiendo culto a ídolos, a dioses paganos, ni sacrificando a personas, y mucho menos a niños. La verdadera prosperidad se consigue con buscar a Dios con un corazón sincero y obedecer sus mandamientos, como dice en Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Entonces, solo en Dios encontramos verdadera prosperidad y bendición. La pregunta es, ¿podemos celebrar carnaval? Podemos. Dios nos dio libre albedrío, cada uno puede hacer lo que quiera, a la misma manera que uno puede asesinar, uno puede emborracharse, uno puede consumir sustancias que no debería, otra cosa es que deba hacerlo y que sea bueno que lo haga. Ujú. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a dar ya por finalizado este episodio número 2, Carnaval, celebrarlo o no, el origen, si un cristiano debe de celebrarlo. Hemos tocado muchos temas, ahora solamente le pido al Espíritu Santo, hablando a tu mente. Si tú no conoces a Dios, hoy es un buen día para entregar tu vida al Señor. Decirle a Jesús, Jesús, me arrepiento de mis pecados, quiero que tú seas el Señor de mi vida, quiero tener el gozo de la salvación, quiero ser salvo y dejar de practicar el pecado y dejar de practicar carnaval. Si eres un cristiano que estás ahí y que no sabías del origen y no eras consciente, ya tienes que cortar con esto. Ahora, si eres consciente, no te puedo decir que seas cristiano, porque una persona que ha nacido de nuevo no puede practicar tales cosas que adoran al diablo. Porque entonces yo te tengo que decir, tú no has nacido de nuevo, no has conocido al Señor, aquel que solamente es digno de toda adoración. Así que bueno, Peque, pues ya se nos ha ido el tiempo. Ujú. Una Ya pena. nos despedimos y hasta la semana que Hasta viene. la semana que viene. Doy gracias a mi hijo, a Daniel, que hoy ha estado aquí. A él le encanta la historia, le encanta estudiar. Así que, Daniel, gracias por tu aportación en el día de hoy y espero que no sea la última vez que nos visites. Espero lo mismo y muchas gracias por haberme recibido. Estoy encantado de haber estado aquí y me ha parecido una charla bastante fructificante y que sobre todo espero que os haga reflexionar a todos ahí donde estéis. Estaremos aquí la semana que viene con más semillas, una buena semilla que plantaremos en vuestros corazones con la fe de que dará un fruto agradable para Dios. Que Dios os bendiga.